Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos. Estamos aquí en un Zoom. Resiste, resiste. Pregunta al diputado Byron Zuquilanda, que tenemos el honor de tenerlo hoy día. Un Zoom especial que hemos hecho para poder dar a conocer de sus pensamientos, de lo que va a ser si de ganar nuevamente la diputación. Muy bienvenido, mi querido Byron. Sé que andas de aquí para allá por todo lado. Esta sesión antes que nada se tenía que hacer ayer, pero el avión de Byron se atrasó y es normal. Estamos viviendo épocas diferentes, así es que la cambiamos para hoy día a las 11 de la mañana. Bienvenido, mi querido Byron. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Connie. Buenos días, amigos que están en las redes sociales escuchando y presenciando esta entrevista con Juan Carlos Trocelier. Desde ya mi agradecimiento por esta oportunidad, mi querido Juan Carlos, y como siempre yo estoy dispuesto a tu entero mandarte. Recuerdo que antes nos llamábamos diputados, ahora somos asambleístas. Y que sí, Sí. la entrevista iba a ser el día de ayer, pero lamentablemente el vuelo comercial en el que yo venía retrasó 2 veces, al salir de Quito y al salir de Fort Lauderdale. Entonces tú llegas un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos como siempre, y en verdad estamos viajando a todas las ciudades y estados donde hay ecuatorianos, que son muchos, que son más de 16, 17. En gran magnitud hay ecuatorianos y los cuales pues quieren un cambio en el Ecuador definitivamente. Como que ya va siendo tiempo de ese cambio, mi querido Byron. Hemos vivido 13 años de incertidumbre, aparte de todo lo que este último año ha sido una manera de vivir totalmente diferente, sin sentido, ¿no? Nunca nos imaginamos, justamente fuera de cámara hablábamos de cómo ha cambiado todo y tú dabas un ejemplo en el hotel que estás. Y así es en todo, el fútbol, la vida, la enfermedad, el entorno, la economía, especialmente que la economía es lo que mueve todo, ¿no? Entonces yo pienso que ese cambio es justo y necesario y de eso vamos a hablar en un momentito. Connie, le das la bienvenida a Byron, por favor. Ahí está Connie. Creo que no me escucha. Sí, aquí estoy. Estaba tratando de Perfecto. ver. Sí, No te bienvenido, preocupes, estás bien por ahí. favor, bienvenido, señor asambleísta. Un gusto tenerle entre nosotros aquí para poder conversar, dialogar, todos los inquietudes que podríamos tener dentro de las personas que estamos fuera del país y lógicamente viceversa cuando estamos en este interés de regresar, sea fuera el caso o en su vez mantenernos aquí, pero siempre estamos ligados por la sangre, por el cariño hacia el país. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y eh, por favor, continúe con su intervención. Antes que nada quería Sí, se aclarar puede. algo, mi querido Byron. Es Juan Carlos Trocelier, así es, pero es el grupo nuestro. Ayer íbamos a ver 5 personas. Juan Carlos Calente se va a unir y Santiago Jacome en cualquier momento se une. El grupo se llama Resiste, Resiste Chicago. Este es un grupo independiente que queremos apoyar a la persona que sea idónea para cambiar y ser parte del cambio que tú expresas este momento. Es tan importante hoy por hoy que ese cambio se dé y ya no podemos ver desde afuera, ¿no? Como se ven los toros. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte de esto, tenemos que apoyar a la persona que nos va a ayudar, tenemos que criticar a la persona que no nos ayude, tenemos que ver ya el bien común en todos los ecuatorianos. El señor Lazo decía el día martes o miércoles, es espectacular el vivo que tuvieron ellos, en donde él contaba y decía, te les voy a dar un número, 1.400 millones de dólares es lo que ha aportado los ecuatorianos que estamos fuera del país, las divisas que entraron al país. Y nosotros no queremos seguir siendo solo el aporte, queremos ser parte de un cambio económico, político, social en nuestro país, mi querido Byron. Ya se unió Santiago Jacome, por favor, si puedes abrir la cámara, Santi, para que le saludes al asambleísta Byron Zuquilanda. Me parece que no me oye. Bueno, Santi. ¿Qué tal? Sí, dame un minutito. Lo que pasa es que estoy aquí en el vehículo.
pero déjame prendo la cámara. Sí, buenos días con todos. Buenos días, Santiago. Feliz domingo, mucho gusto, Byron. Yo me llamo Santiago Jacome, soy residente aquí en la ciudad de Chicago, ya por varios años. Yo vine acá en el 94, así que súmale a la resta, me parece que son como 26 años. 26 años, exactamente. 26 años que resido acá. Así que un gusto, gracias Juan Carlos por la invitación y aquí estamos para escuchar las propuestas, qué es lo que se viene y qué es lo que podemos hacer para mejorar el futuro de aquí de los migrantes que cada día somos más. Un gusto, gracias Juan Carlos, estoy conectado. Bien, Santiago. Byron, Dígame. usted ya ha sido asambleísta estos últimos 4 años. Sé muy bien de su trabajo asambleísta, sé muy bien de lo que usted es capaz. Con esto no le estoy tirando flores, sino le estoy diciendo la verdad nada más, porque así debe Gracias, Juan ser. Carlos. He visto, desgraciadamente, las redes sociales hoy por hoy son lo bueno y lo malo, ¿no? Pero desgraciadamente más malo que bueno, porque siempre se ataca lo malo. Y yo sé de su trabajo asambleísta, sé que usted está un día aquí, mañana está en Los Ángeles, pasado mañana está en Miami y mañana ya se va a Nueva York. Esa es la persona que debe trabajar y cómo se debe trabajar. Asambleísta, en estos 4 años, ¿cuál ha sido su proyección? ¿Cuál sería, si usted nos tendría que dar un enfoque de lo que pasó en sus 4 años como asambleísta de los migrantes de USA y Canadá? Ya, mi querido Juan Carlos, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una ley de movilidad humana, para hablarte exclusivamente de migrantes, la cual fue recién emitida o aprobada por la Asamblea Nacional a los 9 años y medio, ya cuando se iba el innombrable. Sacaron una ley de movilidad humana muy restringida, que más trata sobre el asunto de inmigración al Ecuador que de la emigración al Ecuador. Una ley que acaba hace un mes aproximadamente de ser reformada en un gran porcentaje para acondicionarse a la realidad de vida del migrante ecuatoriano. Habla de lo que tiene que ver con plan retorno, con repatriación de cadáveres, con la asistencia cuando el ecuatoriano llega en homenaje de casa, en levantar las medidas restrictivas al envío de paquetería. Acuérdate que los gobiernos de corte socialista, comunista, lo que quieren hacer es tener a la gente pobre, tener a la gente sojuzgada, tener a la gente sometida para que les deba favores y poder con eso, digamos, tenerlos dependientes de un proyecto político fracasado que responde a una internacional comunista y no responde a los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, en esa perspectiva, nosotros planteamos un sinnúmero de reformas. Por ejemplo, la Constitución, en su artículo 40, en el numeral 3, habla de que es deber del Estado ecuatoriano el proveer asistencia legal a todos los ecuatorianos en el exterior que lo necesitaran. Eso no ha sucedido porque aducen de que no hay plata, se la llevaron ya definitivamente. Para repatriar cadáveres no hay plata. Y para que tú vas a hacer un trámite en un consulado, en determinados consulados, porque hay consulados que sí ayudan al migrante ecuatoriano, en otros consulados no te atienden, o sea, y los consulados han sido prácticamente centrales políticas de este partido que nos ha gobernado, que nos ha mal gobernado en estos últimos 13 años y medio. Entonces, todo eso se ha tratado de cambiar en la ley de movilidad humana. O sea, de ser un migrante, como mi caso, 33 años viviendo en los Estados Unidos, conocedor de la problemática del migrante ecuatoriano, qué es lo que el migrante quiere, aunque mucha gente que salió del país, si bien es cierto, lleva al Ecuador en su corazón, pero no quieren volver, porque cuando llegaron acá, vinieron con un triste desengaño de la situación en la que estaba el país por el problema de los políticos que le habían, politiqueros, llamemos así, que le habían fallado al Ecuador, de los gobiernos que le habían fallado al Ecuador, al ecuatoriano en sí. Llegaron con la predestinación de decir no quiero saber nada del Ecuador. Pero ahora, ante la situación que estamos viviendo, que pese a ser un país muy rico en recursos, estamos prácticamente en terapia intensiva, económicamente hablando, socialmente hablando, moralmente hablando,
con un índice de corrupción elevado en las instituciones del Estado, con un desprestigio total de las instituciones del Estado, del cual es parte el gobierno anterior, porque lo que él quiere es desprestigiar las instituciones del Estado para decir que con él estuvimos mejor, y eso es falso. Definitivamente, o sea, los ecuatorianos nos hemos dado cuenta, sobre todo en el exterior, y yo veo que pese a la pandemia, pese a las limitaciones que tenemos ahora, están llegando en gran parte a apoyar el proyecto nuestro, por ejemplo, de que quiere un cambio para el país. O sea, ya no queremos restricciones en el caso migrante, queremos que a nosotros no se nos trate simplemente como una fría suma de envío de dinero, porque si bien es cierto, los 3.200 millones que se mandan anualmente, Guillermo hablaba el día viernes de que son 1.400, pero los que se enviaron en el primer semestre pese a la pandemia. Entonces, ese es un flujo circulante que le ingresa al país, que si bien es cierto, no va a las manos del gobierno, pero va a las manos de las familias. Pero cuando la familia va a comprar, la familia genera un impuesto al valor agregado. El momento que pagas, tú sabes que te cargan el impuesto al IVA, en la mayoría de las cosas que tú compras, te encargan impuesto al consumo especial. Esa plata sí va a las arcas del gobierno. Imagínate el 12% del IVA, ¿no? Y más el otro impuesto del consumo especial sumado de 3.200 millones, todo lo que le aportamos al gobierno y al circulante de la economía del Ecuador. Y pese a eso, han habido consulados que los han cerrado. Aquí en Estados Unidos quisieron cerrar el consulado de Minneapolis. Yo reclamé como tenía que ser para que se le dé la representatividad del gobierno a la comunidad ecuatoriana en el estado de Minnesota. No pasó nada, pero en Alicante, en España, sí cerraron. ¿Por qué razón? Porque tienen un criterio equivocado. O sea, no quieren darle un consulado o un servicio consular al pueblo como un derecho que es legítimo, que es constitucional, sino que están diciendo no me produce ganancia, estoy perdiendo. Entonces lo están viendo como una inversión, no como un servicio que es derecho declarado en los derechos humanos, redundando, y que es un derecho que tiene el ecuatoriano a ser representado y a ser asistido por las autoridades ecuatorianas acá en el exterior. Entonces, todas esas cosas así es que nosotros tenemos que cambiar. Para todo eso hemos legislado en la nueva Ley Orgánica de Movilidad Humana y en otras leyes conexas y anexas que hemos tenido que introducir cambios. Por ejemplo, en el COGEP. Te aclaro que el asunto es el Código de Gestión Pública, que el Ecuador, por ejemplo, cuando alguien tiene un proceso legal y esa persona está en el exterior, no tiene, digamos, la facilidad para que las autoridades consulares le presten el servicio de poderlo contactar al demandado o al acusador, como quieres, al demandante, para que pueda, digamos, inmiscuirse en el juicio en el que está sometido en el Ecuador y le responda a las leyes ecuatorianas. Entonces eso se cambió, ya los consulados van a participar activamente en localizar a la persona para poderla notificar. Hay muchos casos inclusive de demanda por pensiones alimenticias, en los cuales los padres aquí se perdieron. Y en el Ecuador no saben qué hacer, que las madres de familia con derecho están pidiendo el sustento para sus hijos, pero no saben cómo localizarlos. Entonces ahí tiene que intervenir el consulado, o sea, para que la gente cumpla con sus derechos, sus obligaciones, sus deberes. Entonces, para que haya una coordinación entre gobierno en el país y la gente que vive acá a través de sus representaciones diplomáticas. Entonces, queremos, por ejemplo, que lo que muchos asambleístas que ya están muchos años en la asamblea, que han vuelto a ser reelectos y todo, me decían, aquí el tema migrantes no sonaba en la Asamblea Nacional, a raíz de que tú llegaste y has puesto muy arriba el tema migrante aquí en este pleno de la Asamblea Nacional. Las otras personas pues reclamaron, pero como dependían de un proyecto político, ahí se hacía lo que el jefe del proyecto político decía, más no los intereses de los migrantes. Conmigo no ha pasado eso, con el bloque Creo no ha pasado eso. Nosotros estamos reclamando por el bien común, no por el bien o interés de un proyecto político que definitivamente, lo que yo siempre recalco, ha fracasado. En el Ecuador fracasó, ha fracasado en todo el mundo. Países que viven en la miseria como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, donde han estado ellos, donde están ellos, donde pretenden quedarse ellos 20, 30 años. Entonces, eso tiene que cambiar, definitivamente. Estamos un gobierno democrático que genere emprendimiento, que genere cambio, que genere respeto y que haya respeto a las instituciones del Estado, autonomía a las instituciones del Estado, para que cada quien haga lo que tiene que hacer apegado a la ley. Ahora, leyes, hay a montones. Lo que no tenemos son operadores de justicia, probos, para que esas leyes puedan ser aplicadas. Y debemos empezar, mi querido Juan Carlos, por cambiar la estructura del Estado, la manera de nombrar jueces, porque antes nombraba jueces el presidente de la República
al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, jueces otra vez, y era un círculo vicioso que dependía políticamente de ese gobierno que es nefasto para el Ecuador y que ha sido una administración negra, sobre todo en lo que tiene que ver de corrupción, dilapidando los fondos del Ecuador. La Constitución, diría yo, que también se debe cambiar, porque la Así verdad es. que da hasta vergüenza ver personas que están siendo sindicadas, están siendo acusadas de todo lo que hemos vivido y sin embargo pueden tirarse a asambleístas. Lo que ha perdido la asamblea de credibilidad es a nivel mundial. Qué importante es conversar de realmente los números reales que existen de inversión o de lo que las divisas que se mandan de aquí a allá, no solo de Estados Unidos, porque es de todo, Europa, Asia, África, donde estén los ecuatorianos, ellos siempre mandan a su familia y piensan en familia. Uno de los puntos más importantes de topar es ese, la cadena económica que genera un emigrante. No tenemos el valor al valor que nosotros deberíamos tener, porque realmente por el inmigrante, como el asambleísta dice, recién en estos últimos 4 años, 5, 6 tal vez, es que somos un número, podemos opinar. Siempre cuando uno se jubila, cuando uno quiere irse al Ecuador, había una empresa, es trabas y trabas y trabas. Todo eso debe cambiar. Connie, tal vez querías decirle algo al asambleísta. Perdón. Sí, me encantó la situación de que escuché el otro día de parte del candidato Lazo sobre el entusiasmo y el interés de ver la posibilidad de cambiar ese sistema que se tenía de padrinazgos en cuestión al personal que vaya a trabajar en los consulados de todos los lógicamente fuera del país. Me pareció muy interesante cómo eso se piensa desarrollar. Si nos podría explicar un poco más. Sí, a ver, mi querida Connie, ¿quién mejor que nadie conoce el problema o la situación por la que vivimos los ecuatorianos en el exterior? Nosotros, pues. Aquí mucha gente tenemos, me voy a incluir, hijos que ya son profesionales ecuatorianos graduados en las universidades de Estados Unidos con muchos honores, que conocen la situación del migrante ecuatoriano. Hasta que un cónsul de carrera, sin quererle quitar el mérito al cónsul de carrera o al funcionario de carrera, llega a este país y hasta que se ambienta, hasta que conoce la gente, han pasado 2 años. Y le quedan 2 años y medio o 3 posiblemente para que pretenda hacer algo en favor de la comunidad. Ahora, la ley de servicio exterior habla de que hay una cuota del 25% a favor del presidente de la República para que pueda poner funcionarios en los consulados en el exterior. Entonces, de ese porcentaje que depende directamente del señor presidente de la República, es que Guillermo Lazo quiere nombrar a gente migrante como cónsules, como vicecónsules, como agregados, etcétera, etcétera, a fin de que nos puedan representar acá y hagan una mezcla de experiencia, de conocimiento en las leyes diplomáticas con la mezcla de la necesidad del migrante ecuatoriano. Por ejemplo, aquí tenemos jóvenes que son profesionales, abogados, ingenieros, que han sido dirigentes comunitarios, que han sido líderes comunitarios, que conocen, por ejemplo, quién es Juan Carlos Trocelier, quién es Connie Franco, quién es Santiago Jacome, quién es Juan Carlos Escalante, digamos, en la comunidad, y saben cómo poder llegar a ellos. Y hay cónsules que sí, que tienen buenas intenciones, hablo de los de carrera, pero que lamentablemente no tienen, digamos, un equipo de trabajo, hablemos de sociedad civil, que los pueda apoyar. Llegan 3 o 4 de siempre, les hacen una concha, los encierran allí, les hacen una burbuja, y el cónsul se vuelve impenetrable y desconoce los problemas. ¿Por qué? Porque no le permiten salir hacia afuera, hacia la comunidad. Entonces, eso se tiene que cambiar. Entonces, del porcentaje que le corresponde directamente al señor presidente de la República, es que nosotros pretendemos que se nombren cónsules verdaderos migrantes. Ahora, ¿qué pasa? Este gobierno actual, el anterior, alguien delinque en la función pública o alguien sale de la función pública, como premio de contenta, le dicen, vete de embajador a tal parte o vete de cónsul a tal parte, ¿no? Gente que, por ejemplo, estuvo vinculado en negociados en el Seguro Social, en alguna institución del Estado, sale
y probablemente para comprarle el silencio le dicen váyase de cónsul a no sé dónde, váyase de vicecónsul a Toronto, váyase de embajador a Milán. Entonces eso tiene que cambiar definitivamente. Se nos tiene que ver con la importancia y con la seriedad que los migrantes requerimos por nuestro aporte hacia la economía del Ecuador, por nuestra presencia levantando la bandera del Ecuador, nuestras costumbres, nuestro folclore, nuestra cultura misma como ecuatorianos en el exterior. Estar en el exterior no es fácil y ustedes lo saben, sobre todo con los que llegamos hace muchísimos años. Aquí antes no era fácil establecerse. Ahora las nuevas generaciones que están llegando justamente acá están, digamos, ya encontrando, digamos, un camino abierto, un camino desbrozado que ya a punta de trocha, de pulso, de sudor, de trabajo, lo hemos hecho nosotros para que ellos vengan, digamos, a trabajar acá. Entonces, eso nosotros tenemos que reconocer, que les hemos abierto el camino a las personas y que los jóvenes que vengan a poner en alto el nombre del Ecuador. O sea, nosotros somos una comunidad que se nos respeta, que nos hemos ganado un espacio y a ese espacio tenemos que mantenerlo. A ese espacio tenemos nosotros que aportarlo, digamos, con dignidades, en este caso como cónsules, vicecónsules, que se vinculen con la comunidad y trabajar mucho mejor en favor de la comunidad. Nunca faltan los problemas. Tenemos que tratar de modernizar los consulados, equipos de computación de hace 20, 30 años, teléfonos que no los responden porque ya las centrales telefónicas no funcionan, los servicios consulares lentos porque no depende del empleado, depende justamente de que el sistema le pueda responder para poder tratar con celeridad. Entonces, mientras nosotros modernicemos toda esta clase de servicios, la idea inclusive del presidente Lazo, en caso de ganarlo, es de que los servicios como, por ejemplo, poderes, permutas, minutas, se hagan vía online, ¿no? Y que haya celeridad, digamos, en la concesión de pasaportes, que cuando alguien muera, lamentablemente, mañana mismo el cadáver, cumpliendo las normas de salud del país donde estamos, se pueda ser repatriado si lo necesita. Si está en el estado vulnerable, que palabra que la pusieron ellos, porque aquí, si bien es cierto, la gente pasa vicisitudes, pasa necesidades, pero no está en la vulnerabilidad de la que hablan los quintiles de pobreza, que lo establece el Ministerio de Inclusión Social, que dice que tiene que vivir en la suprema miseria, que no tiene que tener televisor, refrigeradora, que tiene que vivir en una casa de piso de tierra. Eso es en el Ecuador, probablemente en la parte, digamos, del campo. Pero aquí en Estados Unidos nadie está en esas condiciones. Y según la ley de movilidad humana, nadie podía calificar a la repatriación de cadáveres. Entonces ahora se ha modificado esa parte. Entonces tenemos que los ecuatorianos tendrán el derecho a ser repatriados. Y hay ecuatorianos que sí tienen la capacidad económica, pues tendrán que pagar su repatriación. Y hay ecuatorianos que son muy precavidos y que se han comprado un segurito de 17, 20 dólares mensuales y que eso les permite, digamos, acceder a gastos de funeral y que dignamente regresan su familiar al Ecuador. O sea, y también es cierto que nosotros los ecuatorianos no podemos estar cada rato, ¿qué hace el gobierno por mí? Sino qué hago yo también por el gobierno y qué hago yo por el país. ¿En qué le puedo aportar al país? Y una manera de aportar al país es, por ejemplo, que nosotros compremos un seguro de vida donde haya gastos funerarios para que poderlo, digamos, tener el derecho digno a tener una repatriación digna y no ser una carga para nuestros familiares y no ser una carga para el Estado ecuatoriano también. Gracias, Byron. No sé, Santiago, si quieres preguntarle algo, te quieres participar, por favor. Sí. Me parece excelente la idea esa de elegir cónsules, vicecónsules, gente que está en el consulado, inmigrantes que viven aquí, porque es muy cierto. Ya nosotros estamos familiarizados con la comunidad, sabemos las necesidades que hay aquí y todo. Mi pregunta sería, ¿quién o cómo sería la vía para elegir esas personas? O sea, ya sabemos que el candidato, si llegara a ser presidente, tiene esa idea, pero ¿cuál sería la vía de él? ¿Los asambleístas, en este caso ustedes, para poder elegir esas personas? ¿O cómo sería la vía para conocer y ver la persona más capaz de ejercer ese cargo? Byron. A ver, mi querido Santiago, yo tengo que decir una cosa. En el plan de trabajo que nosotros estamos planteando para la Asamblea Nacional, en el 2017 yo planteé la creación del Ministerio del Migrante. Ahora le he vuelto a plantear la creación del Ministerio del Migrante a don Guillermo, que sería, digamos, la oficina de coordinación
a través de subsecretarios en cada circunscripción o de delegados en cada circunscripción que justamente asesoren al presidente de la República en ese sentido y que se cree un tamiz de personas que puedan ocupar este tipo de cargos. O sea, lo hemos hecho, lo estamos coordinando. Ahora, lo que yo le decía a Guillermo Lazo es, los maestros tienen un ministerio, que es el Ministerio de Educación. Los médicos tienen un ministerio que es el Ministerio de Salud. Los militares tienen un ministerio que es el de Defensa. Los policías tienen el Ministerio del Interior. Los trabajadores tienen al Ministerio del Trabajo. En fin, o sea, las clases necesitadas, los vulnerables tienen el Ministerio de Bienestar Social. Y los migrantes, Hasta con de toda turismo, aportación, ¿no? no tenemos un ministerio, no tenemos una representación dentro del engranaje del gobierno. Entonces tiene que haber migrantes. Ahora, ¿cómo se crearía el Ministerio del Migrante? Con parte de los fondos que generan los impuestos de las remesas que nosotros mandamos, primero. Segundo, tenemos un viceministerio de Movilidad Humana que, si bien es cierto, ha estado trabajando a medio gas. Ese ministerio, con todo su presupuesto y parte de su personal, podrían pasar a engrosar el Ministerio del Migrante. Imagínense que el gobierno anterior creó el Ministerio de la Felicidad y lo tenía el ministro abrazándose con los árboles, comiendo banana a las 10 de la mañana, haciendo aeróbicos a las 2, 3 de la tarde. Entonces tuvieron plata para eso. ¿Por qué no tener plata para darle una verdadera representación a los migrantes ecuatorianos que no la merecemos? Entonces, cuando el Ministerio del Migrante se cree, la idea, la propuesta mía, el proyecto es que en cada circunscripción haya un delegado o haya un secretario del Ministerio del Migrante, con el personal adecuado, que todo esto funcione dentro del consulado, que es el territorio ecuatoriano que tenemos en el exterior, para que sean un grupo de apoyo, ¿no?, y de coordinación con los ecuatorianos. Por ejemplo, ecuatoriano que va a retornar, que coordine con la subsecretaría del Ministerio del Migrante en cada circunscripción, para que le puedan inclusive hacer un estudio de mercado en caso que este migrante quiera llegar a emprender en el Ecuador. Que el dinero que está proponiendo nuestro candidato Guillermo Lazo, que son 1.000 millones al 1%, el migrante tenga acceso a esos créditos en caso de que le faltara o que quisiera emprender en el Ecuador. O sea, que haya apoyo, que haya coordinación, que no seamos uno más que llegamos con 3, 4 maletas, nos abusan en la aduana, nos quitan los que más quieren. Cuando hacemos un plan retorno, nos sacan el contenedor a los 100 días porque les da la gana. Entonces, todo eso hemos cambiado en la ley de movilidad humana, que no más de una semana el contenedor en tanto y en cuanto el migrante presente los documentos y tampoco se quiera pasar de listo, pues tampoco va a llevar un contenedor donde va a llevar para poner un almacén evadiendo impuestos y toda esa cosa, no. O sea, que haya la facilidad, no el facilismo, que se quiten trámites, ¿no?, que se supriman reglamentos que le hacen daño, digamos, o que frenan, digamos, la intención del migrante. Todo eso se tiene que ordenar a través de un ministerio, de un coordinador. Porque si bien es cierto, los cónsules nos representan diplomáticamente y los consulados en la actualidad más son oficinas de trámite, ¿no?, salvo honrosas excepciones de cónsules que, por ejemplo, y aquí tengo que reconocerlo públicamente, el señor cónsul que ustedes tienen aquí en Chicago, que es un embajador de carrera, el embajador Jiménez, es la persona que ha salido a coordinar afuera con bufetes de abogados y todo para tratar de conseguir asistencia legal a fin de poder suplir la parte económica que el gobierno no tiene, no ha dado para el cumplimiento con el artículo 40 de la Constitución en su numeral 3. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que coordinarlas con la comunidad, con el gobierno y el asambleísta y las personas que serían funcionarios del Ministerio de Inmigrante, para que el ecuatoriano se sienta servido, modernizándole consulados. Por ejemplo, aquí en Chicago lo tienen al consulado en el downtown. Inaccesible. Inaccesible para mucha gente porque me ha tocado ir a pagar 75, 80 dólares de parqueo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo traemos a la Lawrence, ¿no?, donde está la masa ecuatoriana? Me disculpa un momentito, Byron. Ese proyecto lo he puesto yo más de 5 años, 4 años he peleado, hemos tratado inclusive con el grupo nuestro, ese ha sido se podría decir nuestra bandera. El poder, yo más o menos hacía los cálculos económicos de lo que le cuesta al país, primero la renta de lo que es el consulado. Segundo, la atención, que es de 9 a 2. La persona que va al downtown tiene que pagar un parking muy bien, 70, 80 dólares. Aparte, perder un día de trabajo, porque es inaccesible ahora ir al downtown. Claro. En estos momentos peor, inclusive, ¿no? Claro. Entonces, se había hablado de comprar, ni siquiera rentar, comprar una casa con lo que se gasta
mensualmente, que no tengo los números exactos, pero sé que son más de $10,000 al mes, con lo que se gasta ahí, te compras una casa de 2 pisos, en el primer piso son todas oficinas, en donde inclusive la idea de Byron Suquilanda o de lo que se está formando en Creo es que se tenga un ministerio del migrante, o por lo menos una sucursal del ministerio del migrante, o alguien que esté encargado a eso, porque acordémonos que mientras más divisas entren al Ecuador, se crea un ahorro interno, y con ahorro interno se crea riqueza, porque es la única manera que el país va a salir adelante. El país tiene mucho que ofrecer al mundo. Somos totalmente la tierra de nuestro país, hablando de agricultura, es espectacular. En el Ecuador tú tiras piedras y se dan piedras, porque así de bendecido es nuestro suelo, ¿no? Entonces, esto se había hablado y se ha puesto en carpeta inclusive. Hace 3 años cuando vino acá, 2 años y medio que vino acá el ministro de Trabajo, el señor Campana, se habló por Pro Ecuador, y yo, Byron, con la amistad que me jacto en decir que somos amigos, yo he acusado de que Pro Ecuador, en 6 años que estuvo aquí, nosotros yo pienso que soy uno de los más veteranos empresarios que existen acá. Mi empresa tiene 33 años y yo nunca conocí nada de lo que era Pro Ecuador. De saber que cuánto dinero gastaban, en qué gastaban, qué hacían, nadie sabía nada. Todas esas cosas deben cambiar, se necesita cambiar. Pero la forma de cambiar no es con esta de escribir en las redes sociales las cosas que escriben, porque desgraciadamente siempre hay malcriados que se meten, y esto es democracia. Bueno, las cosas cambian cuando uno es parte del cambio. Uno no puede soplar y hacer botellas. Si nos quedamos callados, no podemos. Con educación tenemos que dar nuestras ideas, porque aquí existen personas impresionantemente inteligentes que tienen unas ideas importantes, pero si no habla, si no dice, si no le dejamos saber al candidato, si no le dejamos saber a que va a ser presidente, si es que llega a ser presidente, ¿cómo vamos a cambiar? Tenemos que ser parte de ese cambio positivo. No seguir quejándonos de Correa, de Moreno. Eso ya es pasado. De aquí para adelante vamos a apoyar a este gobierno, porque lo que se le viene al señor Guillermo Lasso no es nada fácil. De él quedar presidente, vuelvo a repetir, porque lo más difícil después de salir de una guerra no es la guerra, sino la posguerra. Y eso está en economía y todo el mundo lo sabe. Entonces, hay muy buenas ideas. Y hablando sobre tema, justamente aquí una mención del señor Lasso hablaba de bajar los costos de pasaporte, de cédula, de todos los trámites que se hacen, ¿no? Que muchas veces se demoran demasiado tiempo, mencionado ya por usted, asambleísta. La mejor manera de bajar costos es menos tiempo, más cerca, más accesible donde están los ecuatorianos, que se pueda hacer los trámites en 2, 3 horas, y que abran a las 8 de la mañana, cierren a las 5 de la tarde, como abre todo el mundo, porque en 5 horas que realmente trabajan 3, es imposible trabajar con tanto ecuatoriano que hay aquí y con tanta gente que necesita papeles de cualquier manera, poderes, cédulas. Yo fui a sacar mi cédula, me demoramos casi 15 días de mandarme la cédula. O sea, es molestoso, y aparte el ir, si te vas en Uber te va a costar, y tienes que estar esperando ahí, a veces no hay ni gente, y estás esperando, y hay 5 personas ahí. Todo eso se debe fiscalizar, se debe cambiar. ¿Y cómo? Trayendo el consulado a un lugar céntrico, donde haya parking, donde sea todo más accesible, donde todo sea más fácil. Eso se viene trabajando ya. Y creando estas empresas que solo le cuestan al país, ahí mismo se debe manejar todo. Lo social, lo económico, lo legislativo, lo judicial. Aquí hay cuántas gentes que caen presas y los familiares tienen que hacer colectas porque no hay quien les ayude para encontrar un abogado, o desgraciadamente no se han enterado de todas las ayudas que hay acá. Todo eso se puede hacer. Y si el asambleísta Suquilanda, que es nuestro transmisor hacia el señor Guillermo Lasso, que me imagino que él debe saber todo esto, porque esto no solo se vive aquí en Chicago, esto se vive en todos los estados de los Estados Unidos.
Así es. Mi querido Juan Carlos, yo te quiero decir una cosa. Yo soy asambleísta de oposición, como tú sabes. En este gobierno yo no he sido gobernista. Pese a eso, yo he presentado 23 proyectos de reformas a leyes y de leyes en beneficio de la comunidad ecuatoriana. He pasado a la gran mayoría, o sea, me han aprobado la gran mayoría de propuestas que yo he hecho, ¿no? Y yo sigo luchando, yo sigo trabajando. Por ejemplo, una de las cosas que yo hablaba, si hablamos de fiscalización, es la compra de un local para que funcione el consulado de New Jersey, que le costó al gobierno más de $1 millón y que ahí está botado en el centro de Newark, que está vandalizado prácticamente, que si nos hubiera tocado pagar impuestos prediales, nosotros deberíamos una fortuna en la ciudad de Newark. O ya lo hubieran perdido. O ya lo hubiéramos perdido, exactamente. Y entonces, sin embargo, a ese local no se lo ha acondicionado. ¿Cuántas personas van al cuarto piso de un edificio que rentan allá en la Market Street, en la ciudad de Newark? Bueno, ahora por tiempo de pandemia han restringido, iban más de 200 y 300 personas. Había una montonera increíble. ¿Y cuál era la autorización legal de parte de la ciudad que tenía para acceder a ese local? 80 personas. Nos corríamos el riesgo de que la autoridad competente nos sancione y nos corríamos el riesgo de poner en peligro la vida de las personas que iban allá en exceso, para empezar. Entonces, esa falta de seriedad en administrar tiene que cambiar. Entonces, ahí tiene que haber el nexo de un asambleísta que conoce a la comunidad, en donde podamos acercar, como yo dije, necesitamos cónsules que conozcan la comunidad. ¿Para qué? Para que se acerquen a la comunidad, para que haya este tipo de diálogos, para que le digan al gobierno qué es lo que necesita la comunidad en Chicago, por ejemplo. Saque el consulado donde está, ponlo en el centro, ponga a la altura de la Lawrence, donde yo he visto un sinnúmero de locales, como se llama, ecuatorianos, donde hay afluencia de ecuatorianos. Ahí cerquita, pues ponle a la mano, dale la facilidad para que pueda acceder. Entonces mucha gente se pone reacio a querer ir. ¿Por qué? Por las dificultades que tiene para llegar, pues. Por las dificultades. Aparte de esto se suma lo obsoleto de los equipos que hay, pues. Que la computadora, mira, se cayó el sistema, mira, no me han mandado los datos, mira que no mandan todavía tu cédula. En Estados Unidos, imagínate. Y te comento algo. Ahora vamos a tener un solo centro de emisión de pasaportes en el exterior, un solo centro que va a quedar ahora en, como se llama, en Nueva York. A Nueva York van a llegar los pasaportes desde Chile hasta Rusia, a Los Ángeles van a llegar para que se impriman en Nueva York, en el exterior, y de ahí poderlos enviar otra vez a su destinatario. Imagínate el problema que vamos a tener allí. Entonces, yo estoy proponiendo de que haya un centro de emisión por lo menos en cada región de los Estados Unidos, a la costa occidental, a la costa oriental y al centro del país. Y que cada circunscripción tenga un centro de emisión de pasaportes, por lo menos, para evitar justamente este engorroso trámite de burocracia. Vuelvo y repito, o sea, y hay consulados, por ejemplo, que funcionan, que son inaccesibles. Aparte de eso, son antifuncionales, y aparte que con el pretexto de la economía, le han quitado personal a todo el mundo. Consulados que tenían 18 empleados ahora tienen 10, tienen 9, la mitad. Entonces, por ejemplo, Minneapolis, no sé cuántos empleados tenga, pero le bajaron el 50% del personal. En Chicago igual, se quedan sin personal. Vacante que se produce, vacante que se queda vacante y no la llenan. Entonces, en desmedro de la atención a la gente. Los horarios de atención, ¿por qué te atienden 4 o 5 horas? Porque las otras horas tienen que pasar esperando el sistema para poder reportar, sobre todo con lo que es aportes económicos. Entonces, todas esas cosas así, digamos, tienen que mejorar, se tiene que modernizar, se tiene que actualizar. Esta modernización siempre en beneficio de la comunidad migrante ecuatoriana. Y eso lo vamos a estar exigiendo y vamos a estar pendientes toda la vida de esto. Por ejemplo, mira, yo en este gobierno le proponía algo al señor canciller de la República, que en los consulados se ponga una oficina de un banco del Ecuador. ¿Con qué finalidad? Primero, para abaratar el envío de remesas, porque tú sabes que cuando hay mayor oferta, tienes baja de precios y tienes mayor demanda. Aquí en oferta, primero, una posición era esa. La segunda, migrante que quiere el servicio del consulado y dice yo quiero un pasaporte, y de una vez le paga los $70 ahí y va con el ticket, no va con la plata en la mano y se la pone en la mano al empleado del consulado. ¿Por qué razón?
No es que estoy acusando que se están llevando la plata, no, porque no tengo pruebas. Pero viene la suspicacia, pues, del ecuatoriano y dice, ¿entregarán toda la plata que cogen? Te queda la duda porque ellos están recibiendo plata y entregando un papelito informal para que vayas a sacar el documento que quieres sacar. No hay un recibo claro que diga que recibieron esos $70, por ejemplo. Y eso se presta para elucubraciones, para suspicacias. Tú sabes que los ecuatorianos enseguida estamos pensando eso. El ecuatoriano, si lo ve gordo a alguien, le dice, mira, qué vago, como no trabajo. Pero no es en vano, mi querido ¿Ah? asambleísta, y no es en vano. Desgraciadamente, así nos Entonces, han acostumbrado los servicios públicos. eso, por ejemplo, no tuvo eco. El montar, por decirte algo, una oficinita chiquita con 2 empleados, con un cajero automático, ¿no? De un banco ecuatoriano, capaz inclusive de que esos pagos que hacen ya vayan directamente pues a la cuenta del Tesoro en Ecuador, que no haya ese reporte diario de empacar los billetes, ir al Banco de América y que el Banco de América se gane la transacción y pudiendo nosotros como ecuatorianos Así es. obviar ese pago, esa transacción, ¿no? Obviar ese pago, ese envío para allá, ¿no? Entonces, o que los, por ejemplo, los CELS, los sistemas de envío que hay acá, digamos, le den facilidad al ecuatoriano. Sobre todo ahora ¿qué puedes enviar, hermano, de paquetería? Nada, porque te demora. ¿Qué tienes que hacer? $100, ahí le mando. Y ya no pago el 4% porque lo deposito en el banco ecuatoriano y que sea el banco ecuatoriano de propiedad del Estado el que se gane ese dinero en beneficio de la economía del Ecuador, pues, hermano. Entonces, todas esas cosas hemos planteado, hemos dicho, estamos hablando, estamos tratando de conseguirlo. No pararé de trabajar hasta el día 24 de mayo y si Dios lo permite, con la bendición de Él, lograr nuevamente 4 años para poder seguir luchando en beneficio de los migrantes ecuatorianos, mi querido Juan Carlos, mi querida Connie y Santiago. Veo que Juan Escalante ya se sumó ya. Sí, ya se sumó mi querido Juan Carlos Escalante. Saluda y yo voy a acotar una cosita más. Por favor, saluda a Juan Carlos. No creo que me escucha. No escucha. Bueno, yo lo que quería decir con esto es, justamente esa era la próxima, la próxima pregunta que tenía, o más bien la próxima que me quedó rondando en la cabeza después de escucharle al señor Guillermo Lazo sobre la creación de un banco ecuatoriano. Me parece genial, genial. Yo hace 3 años le había dado una propuesta al ministro de Trabajo, al señor Campana, que era la única persona que yo me podía comunicar, sobre justamente no abrir un banco, sino una tarjeta, para que todos los fondos que los ecuatorianos nos vamos a gastar en el Ecuador, de una manera u otra se trabaje para que ese dinero no regrese acá, sino se quede allá. Y la mejor manera es esa, abriendo un banco, que haya un banco del ecuatoriano, en ese mismo lugar en donde estamos hablando. Para todo se puede adecuar. Pagar 10,000, 12,000 dólares, 15,000 dólares de mortgage, te compras un edificio inmenso donde tú lo puedes arreglar como tú quieras. Y lo del banco, la idea es genial. ¿Por qué? Lógico. Y no es que de gana uno tiene dudas, es que la vida nos ha enseñado de que cuando mi padre decía una cosa, mi querido asambleísta, el diablo nunca se duerme. Y cuando hay dinero efectivo, hasta el justo peca. Entonces, y pues no hay pruebas, pero mucha gente duda de eso. Y eso yo lo sé. Entonces, de la manera de hacerlo profesional, perfecto. Lo del banco, decía el señor Guillermo Lazo, que iba a dar 6 años, cero interés para las personas que quieran ir a invertir en el Ecuador. Eso es importantísimo porque uno de los problemas de mucha gente de ir a invertir en el Ecuador es ese, es tener el miedo a pagar impuestos, es el miedo a pagar la fuga de capitales, que él lo va a cambiar a cero, lo va a quitar, porque es la única manera de que un empresario vaya e invierta. Pero ¿cómo tenemos que hacer eso? Formar en la casa ecuatoriana o como se quiera llamar el consulado, formar una oficina, tener una oficina que realmente trabaje, que busque inversionistas, que le dé las facilidades más fáciles, perdón por la redundancia, que sea más fácil el poder llegar a ese punto. Porque hay mucha gente que quisiera volver al Ecuador, que ya hizo lo que tenía que hacer en este país y quiere pasar un tiempo bueno en el Ecuador, sus últimos años o como ustedes quieran llamarle.
Pero ¿cómo te vas si te piden para abrir un negocio? Yo me regresé en el 2007 asambleísta y me regresé en el 2008 porque era imposible poder abrir una empresa. Yo iba a abrir 4 canchas de indoor fútbol en el sector de Puzuquí. Y me hicieron el problema y medio, me regresé. Dije, no más. Desgraciadamente es así, porque tenemos un pensamiento tan pequeño y no sé si no nos gusta que la gente vaya a invertir, porque es como les hacen sentir. Tenemos que ser abiertos al mundo, como dice el señor Guillermo Lazo. Más mundo al Ecuador, más Ecuador al mundo. Juan ya se conectó de vuelta. Yo te debo decir algo. Sí, por favor. Nosotros tenemos un problema de fondo en nuestra organización política y nuestra organización legal del Ecuador. Nosotros tenemos políticas de gobierno, no políticas de Estado. O sea, gobierno que llega, quiere imponer sus condiciones, gobierno que pasa, deja imponiendo, el gobierno que vuelve a llegar vuelve a rotar el asunto. Las grandes sociedades, las grandes potencias mundiales tienen un sistema político estable, pues tienen una economía estable. Hablemos del país que nos ha acogido a nosotros. Aquí las políticas son de Estado. Aquí presidente que llega, presidente que tiene que cumplir con la ley y la constitución que ya está escrita. Es una sola constitución, con algunas enmiendas, pero que no tienen ni punto de comparación con las 20 constituciones que nosotros tenemos y con los miles y miles de reformas que hemos presentado. Entonces, cuando haya unas leyes estables, cuando haya un marco jurídico seguro, las condiciones económicas seguras, va a haber más inversión en el Ecuador. ¿Qué pasa? Un inversionista estadounidense no va a invertir al Ecuador. ¿Por qué? Porque de pronto de aquí a 2 o 3 meses le cambia la ley, pues. Y si le ofrecieron un país que no iba a pagar el impuesto a la salida de divisas, de pronto le graban el 10% a la salida de divisas de última hora y lo van digamos, asaltando, llamémoslo así, ¿no? Entonces, eso se tiene que cambiar. Por ejemplo, nosotros hemos pedido, y es la propuesta de Guillermo, el quitar el impuesto a la salida de divisa a la inversión migrante. Si nosotros tenemos a Estados Unidos como nuestro primer socio comercial, como nuestro primer cliente, es lógico que tengamos que acercarnos a brindarle facilidades para que esa inversión pueda llegar. Y también requerir de Estados Unidos facilidades para que nuestra gente que está acá cumpliendo con las disposiciones legales también puedan emprender con la ayuda de Estados Unidos. O sea, una coordinación entre 2 países, pero ¿cuándo? Cuando hay una relación pues cordial. ¿Qué pasó con el innombrable? El innombrable cogía y hablaba contra el imperio, contra el imperio, contra el imperio, y esa idea les vendió a mucha gente que siguen viviendo acá, que los veo de candidatos asambleístas, que atacan al régimen en el que viven, que atacan al país en el que los ha acobijado, y sin embargo, quieren ser candidatos. Dicen, la asamblea, Doble moral. la asamblea es un nido de corruptos, dicen los actuales candidatos, y quieren ser asambleístas, quieren ser parte de la corrupción, pues. Entonces, esas son las contradicciones que tenemos en la vida, ¿no? Gente que habla de la izquierda, pero come con la derecha, ¿no? Es la derecha. O le atacan al capitalismo y viven mejor que los capitalistas. Y lo irónico de la vida, mis queridos amigos, es de que están proponiendo desdolarizar al país. Imposible. Y aquí se sirven del dólar. ¿Cómo pretenden ellos cambiar la moneda, ¿no?, de Ecuador para hacer una moneda volátil, una moneda que no va a existir definitivamente? ¿Con esa plata pretenden viajar al exterior? ¿O con el dólar? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mantener una sociedad dolarizada para económicamente pararnos económicamente en el Ecuador? ¿O tirar un país a la debacle como en Venezuela cuando un dólar cuesta 1.260.000 bolívares? Tendríamos que andar con un carrión en la mano, ¿no?, con una mochila en el hombro para poder coger los vueltos, pues. Me voy a comprar una funda de papitas fritas y tengo que llevar 2.600.000 bolívares porque vale $2 una papa frita. Entonces, esas cosas así tenemos que ser coherentes. O sea, el mensaje tiene que ser coherente. Una persona que ha estado en un movimiento político, lo descalifican al movimiento político porque no tiene la aceptación popular 2 veces, compra un partido político que es comunista, correísta, participas en un programa de gobierno
porque simplemente tengo plata y soy el niño caprichoso que ahora ha sentido ser candidato a presidente de la República. ¿Qué seriedad puede tener ese mensaje? ¿Cómo se le puede captar el mensaje si está del tingo al tango, como decimos comúnmente, sin ninguna visión política, económica de cómo salvar al Ecuador? Entonces, esas cosas así tienen que cambiar, o sea, definitivamente. Totalmente. Es cuestión de idiosincrasia. Yo les dije desde un principio, leyes tenemos, reformas hay, pero son los operadores de justicia los que no aplican la justicia como tiene que ser. Mientras hayan compadrazgos, tendremos cónsules, compadres, ñaños, parceros del presidente de la República. Mientras tengamos, digamos, corrupción en las cortes, mientras tengamos corrupción en las instituciones. Lo que pasa es que en el Ecuador, cuando la cabeza robó, dio ese mal ejemplo para que el resto lo haga. Es como en la familia. El padre es malandrín, tendrá malandrines atrás de él. El padre es honesto, el padre es vertical, el padre cumple con lo que tiene que cumplir de valores y principios, tendrá hijos que son un ejemplo para la sociedad. El ejemplo sale de la casa, asambleísta. ¿Perdón? El ejemplo sale de la casa, Así por es, decir eso. es. Si tenemos un presidente corrupto, ¿qué esperamos? Así es. Ser parte de la corrupción. Juan, ¿podrías dar la bienvenida? ¿Cómo estás, Juanito? Todo bien, disculpa que no podía conectar el audio, pero ya lo conecté. Saludos a todos. ¿Puedes abrir la cámara, Juan, para ver tu cara? Para ver si eres el mismo. No se puede. No se bañó. No se puede por cuestiones de trabajo. No hay problema, no hay problema. Ya estamos aquí, Juan. ¿Alguna inquietud para el asambleísta Byron Zuquilanda? A ver, don Byron, una pregunta coherente. Muchas veces y muchos ecuatorianos en la comunidad, ya sea de Chicago o sus alrededores o la jurisdicción del consulado, pide el cambio de la oficina para una área más accesible. Acabamos de hablar de eso, Juanito. Si tienes otra pregunta, por favor. ¿Otra pregunta? Sí, y eso ya hablamos con el asambleísta. Ya, bueno, entonces no, ahorita no tengo otra pregunta. ¿Alguna inquietud? No por ahora. Ok. Seguimos, Connie, por favor. Muy enriquecedor la información. Realmente vale la pena el poder conversar un poco y me pongo siempre a las órdenes y también quisiera conversar sobre mi persona para que usted me conozca un poco. Es importante, si tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, pero sí, conversar sobre quién soy yo y cuál es mi historial. Yo soy hija de Galo Franco, que usted tuvo el gusto, sí le conoce. Yo nací aquí, estoy acercándome a la edad adulta, diríamos. Estoy acercándome a los 60 años, aunque no me parezca, aunque no quiero pensarlo. Bueno, pero bueno. Espejo mentiroso. Sí, cosas de la vida. Fui con mi historial de haber vivido en el Ecuador es bien simpático, lo contrario que mucha gente generalmente lo hace. Me refiero que yo, en vez de quedarme aquí, mis papás me llevaron ya a ser adolescente. Entonces hice mi vida allá, me casé, me eduqué allá y por eso es mi nexo con el Ecuador y por eso conozco bastante de política. Pregúntenme de política de los Estados Unidos y me están hablando en chino. Pero la cuestión de política ecuatoriana, yo sé los demanes, cualquier cosa, estoy muy, muy cercana. Entonces, por el cariño y por todas las cosas y porque me siento aludida cuando veo la situación como está pasando el Ecuador, con todo lo que hemos vivido, y no se trata de eso, de criticar, sino, como dice Juan Carlos también, ¿no? De impulsar, de ver qué podemos hacer nosotros. Entonces, con ese entusiasmo y con ese conocimiento, quería simplemente que usted conozca que esa es mi voluntad, de mi parte, es colaborar en lo que se me permita, ayudar con experiencia, con conocimiento, con toda buena voluntad. Yo regresé acá, dado a que cuando justamente que consideraba que estábamos estables con mi esposo, cuando me había construido una hermosa casa en el Ecuador, él estaba caminando en su profesión,
en auge, lamentablemente tuvo un accidente de tránsito y falleció. Yo con 3 hijos me tuve que venir para acá, comenzar de cero. Me sentí como un inmigrante a pesar de haber nacido aquí, saber el idioma, pero vine en una época más difícil que nunca, que mucha gente con menos educación, con circunstancias, podría estar diferente. Entonces, esto es lo que le hace al converso, todo esto es para que vea cómo me ha tocado vivir tanto las dificultades y conocer las diferencias y los inconvenientes que se vive tanto en el Ecuador como cuando se comienza acá de nuevo. Entonces, siempre eso como le digo, mi historia me lo permite conversar con usted e indicarle cuál es el objetivo y el interés que tengo yo personal de poder hacer algo, si fuera el caso, en ayudar. Estoy presto a ayudar al país. Básicamente, mi tendencia, gracias a lo que estuvimos muy cercanos con el Partido Social Cristiano, a pesar que en ese entonces yo nunca me he afiliado porque era americana. Recién me hice hace 3, 4 años que soy ciudadana ecuatoriana. Entonces, qué mejor que se hayan unido y estamos ahí para la lucha. Así es, mi querida. Primero le quiero expresar mi pesar por la situación del fallecimiento de su esposo. Lamentablemente, a veces son circunstancias inevitables que cuando Dios dispone, simplemente hay que acogerse a sus designios y pedirle más bien resignación. En lo segundo que me quiero puntualizar es que recuerde que los 60 años es la juventud de la edad madura, ¿no? Entonces ahí es cuando volvemos a hablar con aplomo, ¿no? Con conocimiento de causa, con la experiencia vivida, ¿no? Que Dios nos da, ¿no? Y tercero, recuerde que bíblicamente el camino hacia la felicidad es largo, angosto y lleno de obstáculos para poder llegar. Los que tienen la Panamericana abierta en ruta de 4 vías sin ningún obstáculo son los que se van directamente a la paila, pues los que se van a darle cuenta abajo y no arriba al creador. Entonces póngale fe en la vida y tenga la plena seguridad que le va a ir súper bien. Y políticamente hablando, pues yo conozco a su señor padre, a Galo Franco, desde mucho tiempo. Es un señor comunicador, periodista, al cual aprecio mucho. Y yo sé que Galito, aunque dice 6, pero yo creo que esta vez va a votar 21, al igual que usted. Acuérdese que, así es. Acuérdese que en el año 2021 le va a corresponder a la lista 21. Eso está predestinado y yo espero pues contar con el apoyo de ustedes, el suyo, de su familia, en el caso de la reelección mía a la Asamblea Nacional. Primero porque me creo tener la experiencia suficiente de haber legislado 4 años bien, de ser un conocedor profundo de la problemática migrante, de las necesidades de la comunidad migrante. No voy de novelero, no soy experto en participar de cócteles y de cosas por el estilo, pero más me vinculo con la comunidad, definitivamente. Y no soy un soñador de los que dicen vamos con la revolución, vamos con la izquierda. No, yo soy pragmático. El problema del Ecuador es económico y ahí tenemos que enfocarlo. El problema del Ecuador es moral y ahí tenemos que enfocarlo, ¿no? De fortalecer los valores y principios en las universidades, donde los estudiantes van a tener ahora la facilidad de acceder a las universidades que no la tuvieron, que la sintieron restringida. 200,000 jóvenes sin educarse y que se van sumando anualmente a los desocupados. ¿Qué pueden hacer en la calle? Si no tienen valores y principios, ¿qué van a hacer en la calle? Así es. Imagínense, no lo quiero ni decir. Entonces, eso no, tenemos que justamente fortalecer nuestra educación, fortalecer nuestra cultura y en el exterior hacer todo lo posible para que no perdamos, ¿no?, esa exquisita cultura, folclore y costumbres que tenemos en el Ecuador. Juan Carlos lo decía, en Ecuador tiramos una piedra y germina. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha bendecido con una tierra fértil. Pese a la limitación de kilómetros cuadrados de nuestra extensión, nosotros somos un país bananero, camaronero, floricultor, petrolero, ahora lleno de rico en minas, etcétera, etcétera. Que eso ha sido el motivo para estar de pie todavía, pese a que se saquearon 70,000 millones de dólares del erario nacional.
Entonces, esas son las circunstancias por las cuales el Ecuador tiene que cambiar. El Ecuador tiene que volver a un gobierno serio, responsable, conocedor, y créanmelo, el candidato serio, responsable, es Guillermo Lasso. A ustedes a Guillermo Lasso no lo ven andando en moto, cayéndose de la moto, no lo ven metiéndose a los ríos a decir que la pureza del agua, que voy a exportar agua. A Guillermo no lo ven diciendo que va a sacar oro de los celulares, que va a ser una moneda nueva, que van a ser un país como Venezuela, no. Guillermo sabe lo que el ecuatoriano quiere. Son 10 años de recorrer el Ecuador. Son más de 50 años de trabajo denodado, honesto de Guillermo. Y pese a que lo acusaron, y vale recalcarlo siempre porque de pronto en las redes sociales lo están diciendo, Lo de siempre. Pese a que lo acusaron de un feriado bancario del cual no fue parte porque fue gobernador del Guayas, él camina libre en el Ecuador. Y pese a que hubieron cortes de justicia y que existen cortes de justicia correístas, a él no le han podido probar nada. Y más bien el acusador está prófugo en el ático de Bélgica. Esas son las circunstancias que el Ecuador tiene que ver. El diferenciar entre un hombre honesto y un corrupto que prácticamente dilapidó al Ecuador en todo plano. Entonces, por eso es que viene el cambio, porque hay capacidad para cambiar. Y queremos un Guillermo Lasso presidente del Ecuador. Así es, mi querido asambleísta, qué impresionante que son poder decir que hace 15 años que no existe inversión extranjera en el Ecuador. Eso es una problemática que se debe luchar y trabajar. Hablando de economía, ¿no? Lo del señor Guillermo Lasso es una plataforma política impresionante y no con dinero de nadie, sino dinero del peculio de él. Es un hombre que realmente a su edad y con lo que tiene ya no necesitaría estar en este dolor de cabeza. Vuelvo a repetir, lo que se viene es duro y no esperemos que el señor Lasso venga, sople botellas y las botellas se inflen. Nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Velasco Ibarra decía, si quieres el cambio, hazlo en tus corazones, porque si no se cambia, puede venir Manraque a ser presidente del Ecuador. Vamos a seguir con la misma idiosincrasia que tenemos y el mismo pensamiento bajo que siempre tenemos. Si ves una persona positiva, le haces a un lado. Si es negativo, le das la bienvenida. Eso tiene que cambiar. Ese chip tiene que cambiar con tanto candidato que hay. Por eso es que el ecuatoriano hoy por hoy está tan desconfiado en todo lo que se vive, en todo lo que se da. Y no va a ser fácil. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que ser parte de ese cambio y nosotros apoyando, nosotros somos independientes, los que estamos aquí, apoyando totalmente a la persona que sea más correcta para que estos cambios ya se den. Es la segunda vez que el asambleísta ya va de asambleísta y ha trabajado, pero si él no tiene nuestro apoyo no solo en dar el voto, porque el voto se puede dar después del voto, siendo parte, el asambleísta es nuestro puente al presidente. Si nosotros no, guagua que llora no mama, dicen. Si nos quedamos callados y solo criticamos en las redes sociales, como hay un montón de malcriados que están hablando ahí, esa no es la manera de hacer política. La política es una ciencia espectacular que nosotros la delinquimos y la violamos. Nosotros de nuestra parte, asambleísta sabe, realmente yo de mi parte, por lo menos Juan Carlos Procelier, tiene mi apoyo y pues que sea para bien de nuestro país. Y que me haga más caso, porque le voy a estar diciendo un montón de cosas. Con nuestro grupo vamos a estar, ya no nos vamos a quedar callados, vamos a ir a buscar que el cambio no sea solo positivo para usted, asambleísta, sino sea positivo para nosotros que somos el pueblo aquí, que somos los que enviamos ese dinero al Ecuador, que nos preocupamos del Ecuador, que queremos ser parte del cambio, porque yo digo, yo tengo una hija de 8 años y un hijo de 16. Algún día yo quiero que me diga, o diga por lo menos, mi padre fue así, un poquitito del cambio ese que venimos viviendo durante 13 años. 15 años sin inversión. 2,5 millones de nuevos ricos, prepotentes, ladrones, que se han robado no solo el dinero del Ecuador, porque el dinero se hace, el alma de la gente. Así ha sido. Santiago. Así es, Juan Carlos. O Juan Carlos. No, Byron, bueno, no sé si nos puede explicar qué es el convenio o el apoyo que hizo el Partido Social Cristiano al movimiento Creo, porque algunos creen que
por ejemplo, votar por los asambleístas social cristianos es votar por los asambleístas de Creo, y ahí esa es y se puede decir algo de ignorancia que tiene la comunidad en este momento. A ver, mi querido Juan Carlos Escalante, la forma de votación en estas próximas elecciones va a ser diferente a la forma de votación en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores se votó de acuerdo al código de repartición de Webster. Ahora se va a votar por el código de repartición de Hunt. En el de Webster, la comunidad, el votante, podía coger candidatos de diferentes listas. Por ejemplo, si en Estados Unidos, Canadá, necesitamos 2 representantes, podíamos coger un candidato de Creo y podíamos coger un candidato de otro partido y completábamos 2. Ahora la votación por papeleta es una sola, se vota por lista. Ahora el voto es 1 en cada papeleta. Entramos a la papeleta de asambleístas por la circunscripción de Estados Unidos-Canadá, tenemos que votar por una sola lista. Si vota por 2 listas, el voto es nulo. Entonces podemos escoger al candidato de Creo, al candidato de otro partido, pero no más de una lista, no más de una sola raya por papeleta, que se entienda. Ahora, tú sabes que la situación política, la situación moral por la que vive el Ecuador, ameritaba una gran alianza, una alianza de las mismas tendencias. En este caso, pues una tendencia de centro, como es la Alianza Social Cristiana con el movimiento Creo. 2 líderes grandes, indiscutibles, como el abogado Nebot, como don Guillermo Lazo, no dudaron de poner actitudes personales, qué sé yo, o partidistas, para darle una gran oferta al Ecuador, que es elegir en un binomio que va a trabajar. No se ha hecho ningún acuerdo en el sentido legislativo, en el cual diga los asambleístas social cristianos y los de Creo van a trabajar juntos por esto. No, tiene que haber seriedad para legislar. Lo bueno será bueno, lo malo será malo. Si no estamos de acuerdo con el proyecto político en cuanto a leyes o en cuanto a políticas de gobernar de un movimiento con otro, no se van a poder cumplir. Claro que sí. Por ejemplo, hay un acuerdo en que el Ecuador tiene que cambiar su estructura. ¿No? Ese mamotreto que hay del Consejo de Participación Ciudadana, que no era otra idea de estos tirados a revolucionarios, ¿no? Tiene que salir de la vida política del Ecuador. Se tiene que achicar el aparato del Estado, se tiene que volver a los 3 poderes tradicionales, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se tiene que buscar hombres probos para que puedan gobernar. Pero eso depende de que de una reforma a la estructura del Estado, que eso se lo hace con una consulta popular, con una asamblea constituyente. Entonces viene una consulta popular en cuanto Guillermo Lazo gana. Una consulta popular que es sugerida, ¿no?, por el Partido Social Cristiano y que ha sido revisada, aceptada por el movimiento Creo. Vamos a ir a una consulta popular. Vamos a tratar inclusive de que se reduzca el número de asambleístas. Vamos a tratar de que se reduzca el personal en ciertas instituciones que no lo necesiten. Porque hay muchas, en cambio, que necesitan, otras que tienen de más y que no lo necesitan. O sea, se va a gobernar con tanta seriedad para darle un gobierno acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Esto no es de novelería, vuelvo y repito, esto es de seriedad. El país, como lo dije en un principio, está en terapia intensiva. Si al país no lo tratamos, ¿no?, con la responsabilidad que necesitamos tratarlo, nosotros vamos a ir a hacer otra Venezuela o una Cuba. Vamos a vivir en la miseria y eso nosotros como ecuatorianos no podemos permitir. Nosotros tenemos que salir en forma masiva a votar. No porque el voto es opcional en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, diga yo no voto. No. Vístanse de seriedad, cójanla con responsabilidad a la decisión de salir a escoger. Y la mejor opción, mi querido Juan Carlos Escalante, y a todos ustedes panelistas, que yo siempre lo digo, es un candidato que nos probó trabajo, un candidato que nos ha probado honestidad, un candidato al cual nadie lo puede tachar de nada, que le endilguen responsabilidades de situaciones que no pasaron, como a muchas personas que estamos en política nos endilgan insultos y nos endilgan irresponsabilidades, pero que en la realidad es otra porque hemos demostrado trabajo, hemos demostrado honestidad. Yo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional no cojo viáticos.
ni cojo pasajes. Entonces yo viajo con mis propios medios a todas partes y estoy ahí con ustedes. Aquí en Chicago, sobre todo, que es una ciudad que me encanta y que he venido reiteradamente a Chicago acá a estar con ustedes. Entonces, yo sé las necesidades de la gente de Chicago. Yo conozco a la gente de Chicago, al migrante ecuatoriano en Chicago, inclusive a los de la oposición. ¿No? Los conozco y siempre yo he extendido la mano para trabajar juntos por la comunidad migrante. Yo soy muy responsable en mis actos. Yo siempre depongo posiciones personales o partidistas en el bien común, en el bien de la comunidad migrante. Entonces, si hay una alianza electoral ahora, pero que no hay ningún compromiso de cogobernar con el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano y su dirigencia es un partido serio, es un partido responsable que va a trabajar junto al gobierno de Guillermo Lasso y que se van a hacer las cosas de acuerdo a los intereses del pueblo y no de acuerdo a los intereses particulares de ningún liderazgo dentro de los dos partidos. Quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo de mi padre, Galito Franco, y está bienvenido, don Galito. Ya le veo que está fumando ahí y le hace mal el cigarrillo. Todavía soy joven, muchas gracias. No le veo sino solo la cabellera blanca esa que tiene de león. La experiencia. Bájele un poquito a la cámara. A ver, ¿a qué cámara? No sé. Bueno, primero saludos a todos, a Byron, a Juan Carlos, a todos los amigos de Chicago. Ustedes saben que para mí Chicago es mi segunda patria. Estados Unidos y Chicago, una de las ciudades más hermosas que hay en el mundo. Así es. Y segundo, sí quisiera, si me permiten, con todo el respeto, hacerles algunas acotaciones. En primer lugar, Juan Carlos del señor Campana no fue ministro de Trabajo, fue ministro de Producción. Uno. Perdón, ahí está. Gracias, Galito. De comercio. De comercio, sí, así es. De comercio, ya, ok. Bien, en segundo lugar, se estaba hablando de que el consulado debería moverse del downtown. Miren, creo que más de 5 años tuvo el consulado, una oficina consular en el centro de la comunidad ecuatoriana en Chicago. Y tuvo que cerrar porque no había gente, porque la gente no aprovechó los servicios que habían. Ya hubo el consulado se movió, digamos, no el consulado mismo, pero sí una oficina consular. Tuvo por más de 5 años su oficina en la Lawrence y la Ketsi. Entonces, Galo, pero esa oficina no trabajó. Yo hice varias marchas para cerrar esa oficina porque no había trabajo. Era muy difícil trabajar y seguía abierta la del downtown. Acá se está hablando de que se tiene que hacer una sola para que no haya dos y la gente tenga un costo menos y al ecuatoriano le cueste menos. Las cosas no son tan fáciles. Porque en Chicago, en el centro de Chicago, están casi todos los consulados. Es que es una cuestión hasta de logística. Porque el consulado no es solamente para los ecuatorianos, el consulado es en forma general a nivel internacional, especialmente para los grandes negocios que hacen un consulado. ¿Puedo contar algo, don Galo? Disculpe que le interrumpa. Sigue, Juan. Ya. Yo como he estado ahí de voluntario le puedo decir lo siguiente. La Casa Ecuatoriana en sí fue creada solamente para cosas comunitarias y los servicios que ofrecía la comunidad eran muy limitados. Por lo tanto, la gente prefería irse al downtown, pasado que la Casa Ecuatoriana no ofrecía los servicios completos como ofrece el Consulado General del Ecuador, que está en el downtown. Ese es un punto por lo cual la comunidad prefería irse al centro a hacer todo y no iba a la Casa Ecuatoriana. Por ejemplo, la Casa Ecuatoriana empezó solamente a hacer poderes y matrículas consulares, pero no daban ni pasaportes, no daban cédula, no había partidas de nacimiento. Por lo tanto, la gente pues prefería hacer todos los trámites al centro. Si la Casa Ecuatoriana hubiese mantenido todos los servicios como el consulado los tiene en el centro, créame, don Galo, mucha gente hubiese ido allá y no hubiese ido al centro, porque para ir al centro es costoso, sí, por parqueadero y demás. Así que yo sí le puedo decir con conocimiento de causa, porque yo sí he trabajado en el consulado como en la Casa Ecuatoriana en ese entonces. Así es. Esa es la realidad. ¿Alguna duda, alguna cosa que quiera decir legal usted al asambleísta Byron Zuquilanda, por favor? Parece que está
Sin micrófono. Está sin micrófono, Galito. No, se quedó sin micrófono. A ver, Ahí está. Juan Carlos, hasta que esté ese Galito, solamente quería mencionarte que el consulado hondureño, el guatemalteco están está fuera al frente mío, en la pura. del centro. Inclusive el consulado mexicano está fuera del centro. O sea, nada más. Yo creo que, mi querido Galo, yo creo que si nosotros hacemos un consulado en un solo lado, donde hayan todos los servicios, la gente va a ir allá. Si nosotros fortalecemos, si nosotros modernizamos un local de consulado, mejoramos la atención del personal y todo. O sea, no quiero decir que la gente que está ahí no trabaja, sí trabajan, pero trabajan con limitaciones de acuerdo a lo no moderno que es el equipo que tienen allá. Entonces, yo sí creo que va a tener ¿cómo se llama? La aceptación y la receptividad de la comunidad ecuatoriana para ir a un solo lado. El mismo costo del parqueo, la facilidad de ir directamente a una calle aledaña y parquearse para poder llegar a un nuevo consulado. Pues, hablaba yo de la Lawrence, porque yo cada que llego ahí, ecuatorianos hay. Mucho ecuatoriano, exacto. Excepto cuando voy a Marathon Sport, que voy a otra calle, pero por lo menos voy a la Lawrence. Fullerton. Yo creo que el momento que haya un consulado que dé todos los servicios, necesariamente pues van a tener que ir para allá. Y entonces yo creo que el costo del arriendo, yo me imagino que ese local cuesta más de unos $30,000, me imagino. Hijo de madre. Me imagino. Porque imagínate, está en el centro, está en un edificio. Y es grande. Es grande. Yo sí creo que eso es costoso, ¿no? Pero bueno. Sí. Vamos a seguir haciendo la gestión, vamos a seguir presionando, vamos a seguir hablando. No sé para cuántos años estará el contrato de arriendo, porque es otra cosa que hay que ver para que funcione ese consulado. El contrato está por 3 años. ¿Tú sabes hasta cuándo? 3 años. Por eso, ¿cuándo firmaron? 2 años más por lo menos. Firmaron con creo que hace 2 años antes que saliera el cónsul anterior. ¿Tiene un año más? Y mire, y le voy a decir una de sugerirle al embajador Humberto Jiménez, bueno, para que iniciara la búsqueda de un nuevo local. Lo que se debería, asambleísta. Mire, se necesita. Les cuento una anécdota. Cuando el consulado estaba en la Michigan, no sé si John se acuerda que estaba en la Michigan el consulado. Por supuesto. Ya, el parqueadero del cónsul, ¿sabes dónde estaba asignado? Al lado de los basureros de la Wagner. Así, para que vean. Y cómo los trata la ciudad. Y en así siguen de necios queriendo poner consulados en el centro. Imagínate tú ponerle el parqueadero asignado de un cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, pone al lado del basurero a ver qué pasa. O sea, fuera de lugar. Pero bueno, los dejo porque me tengo que retirar. Cuídense a todos y que tengan una feliz Navidad. Gracias, Juan. Yo sé que estabas trabajando y te agradezco por haberte tomado esa media hora. Gracias. Galo, por favor, alguna cosa para terminar ya con el asambleísta Zuquilanda. Ya tengo unas inquietudes, Byron, por favor, si eres tan gentil. No sé si ya lo hayas hecho. Quisiera que en un resumen pequeño, como el resumen dice la palabra, pues nos digas cuáles fueron las reformas que se hicieron a la ley de movilidad. ¿En qué benefició a los ecuatorianos residentes en el exterior la ley de movilidad? ¿Qué hubo de nuevo? A ver, tú sabes, mi querido Galo, que esa ley, como lo dije en un principio, fue hecha a los 9 años y medio de gobierno, fue hecha al apuro. Ya cuando se iba el innombrable, pues aprobaron la ley. Y después, a los 6 meses de gobierno de Moreno, se hizo el reglamento. Esa ley era tremendamente restrictiva con la comunidad ecuatoriana. O sea, ¿cuáles son las necesidades y el sentir de los ecuatorianos? Los ecuatorianos quieren que lo dejen volver a su patria con la comodidad que sea, de tanto y en cuanto cumpliendo con las normas legales, desde luego, pero quiere que no le hagan problema. Entonces empezamos con el asunto de repatriación de cadáveres. Que no exista vulnerabilidad en el asunto de repatriación de cadáveres, pero que la gente también haga conciencia de que no a todo el mundo le van a poder repatriar el cadáver, porque hay gente que tiene dinero y etcétera, etcétera. Primero, en la restricción de envío de paquetes,
Eso está reformado. Se reformó el artículo 15 de la Ley de Movilidad Humana en el sentido de que se levanta la restricción y puedes enviar el número de paquetes que tú quieras a tus familiares. Lo que el reglamento ahora le puso traba es al destinatario de la paquetería, que puedas enviar simplemente al 4º grado de consanguinidad y al 2º de afinidad del que esté enviando, que también estamos objetando ese reglamento para que la gente pueda enviar a quien tenga a bien enviarle. En el asunto de menajes de casa, se acortó el periodo. Cuando vas con el contenedor que te tenían 100 días, ahora se ha puesto como base 10 días, ¿no? Laborables hasta que tú puedas probar con documentos de que lo que estás llevando, estás declarando lo que esté en el contenedor. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, digamos, a la participación de la gente para que pueda acceder a estudiar, se está facilitando, digamos, los estudios en línea. En lo que tiene que ver con homologación de títulos obtenidos en el exterior, va a haber más facilidad. Sobre todo si gana Guillermo Lasso, que estoy seguro que lo va a hacer para que, digamos, desaparezca la CENESID, se quiten las trabas a los estudiantes universitarios que puedan estudiar acá y gente que pueda. Escuchamos ayer a Guillermo, inclusive hacer algunas propuestas en ese sentido. En lo que tiene que ver, tiene que existir y respetar la Constitución en el artículo 40, numeral 3, para que puedan tener la asistencia legal que no se le está dando a los ecuatorianos en el exterior. Lo dice la Constitución y lo dice la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Yo logré que se insertara, digamos, una reforma en el sentido de que se le dé la facilidad al migrante ecuatoriano en municipios donde hay planes de vivienda en un 15% para que puedan acceder a la vivienda los migrantes que retornan al país. Entonces, te digo eso así a breve, porque sería larguísimo si me quedo aquí hablando de todos los artículos de la Ley de Movilidad Humana y en lo que tiene que ver. Entonces, ahora sí se ha dado la importancia a la emigración, porque antes más importancia se le daba a la inmigración del ecuatoriano. Acuérdate que esta ley fue creada para favorecer cubanos, venezolanos, etcétera, a los panas del gobierno que supuestamente eran revolucionarios para que crecen al Ecuador. Los absurdos. ¿No? Entonces ahora ya se preocuparon del migrante en el exterior, definitivamente. O sea, y en ese camino estamos, en ese camino andamos, y siempre, como yo digo, necesitamos sugerencias, necesitamos ideas, necesitamos aportes. No queremos insultos, porque no insulta a nadie. Que habemos personas que tenemos virtudes, que tenemos errores. Los errores los cometen ¿quiénes? Los que tratan, los que luchan, los que hacen cosas. ¿Quién no comete errores? Los que no hacen nada, los que se sientan en su casa a ver que el mundo pasa y que el mundo les pasa por encima. Y nosotros ya no estamos en la actitud de dejarlo pasar al mundo por encima dentro del Ecuador, sino de darle la cara, ponerle el pecho, como quien dice, y poder enrumbar mejor al Ecuador. Por nosotros, por la familia que tenemos atrás y por los que van a venir. Otra cosa, gracias, Byron. La otra cosa, mira, y esa ha sido una lucha mía desde hace muchos años. Yo inclusive con varios de los presidentes del Tribunal Electoral discutí, inclusive uno de ellos del famoso, no recuerdo cómo se llama, que fue el secretario privado de Correa, que era presidente del tribunal, casi me manda preso, porque yo le decía algo que, ¿cómo es posible que no haya un programa de promoción para que el ecuatoriano se inscriba y pueda votar? Porque solamente se lo hace, se acuerdan y hacen alguna cosa faltando 8 días o 15 días para las elecciones. Si esto debe hacerse, es una etapa de promoción, de incentivación para que el ecuatoriano se inscriba para votar. Porque si vemos las estadísticas, el voto, al menos la última elección fue tremendo, porque creo que hay como 18,000 ecuatorianos registrados en Chicago y no pasaron de 1,500 los que fueron a votar. ¿Por qué? Porque no hay incentivo, no hay motivación. No hay antes se le exigía que el que va al consulado a hacer una gestión se le tenía que inscribirse para votar. Pero se inscribe, pero el rato de votar no va, no le interesa. Entonces necesita una campaña de motivación porque no puede ser de que no sé cuántos ecuatorianos hablemos de 70 o 80,000 ecuatorianos en Chicago y votan 1,500, es algo pero que no tiene ninguna importancia y el costo es demasiado alto. Entonces yo sí quisiera, ya para esta vez no creo que sea posible, pero que en tu nueva administración, nuevamente en tu reelección, pues por favor ayudes de eso en el tribunal, que haya un programa de incentivación, de motivación para que el ecuatoriano se inscriba y pueda participar. Educación.
¿Aló? No Byron. oímos, Byron. No estamos oyendo. Estás en mute. Así lo haremos, mi querido Galo, así lo haremos. Vamos a seguir en la lucha, hermano. Yo quiero tu apoyo, hermano, para poder volver. Déjame decirte algo. Yo conozco un expresidente cuando se llamaba Tribunal Supremo Electoral, que te conoce a ti, que siempre que converso con él, que es mi buen amigo, siempre que converso con él me pregunta de ti y me dice que es de Galo Franco en Chicago. Ese amigo se llama Gilberto Vaca García. Gilberto Vaca, claro. Que con él se abrió justamente político. Con él se abrió el voto del ecuatoriano en el exterior, ¿no? Él es el artífice del voto del ecuatoriano en el exterior, un gran profesional, un gran caballero, un gran amigo. Mi querido Juan Carlos, te tengo que dejar. Solo quiero terminar con esto, mi querido amigo. Yo ya iba a cerrar. Habíamos dicho 1 hora y nos pasamos 1 hora y media. Queda comprometido para otro porque me quedaron varias cosas de preguntar. Perfecto. Lo haremos así. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Para la gente que está criticando en el solo quiero terminar con esto. Todos somos democráticos y si alguien a mí me pide de otro partido que quiera usar para poder hablar y expresar, yo no tengo ningún problema. Si a mí me da la gana de apoyarle a Lazo o a Byron Zuquilanda, lo voy a hacer abiertamente. Yo no me caso con nada, tampoco busco ningún favoritismo. Nada más es porque creo que si necesitamos un cambio, creo es la solución. Guillermo Lazo es la persona más idónea de los que están para que lleve a este país a un rumbo diferente. Gracias, asambleísta. Yo sé que se tiene que ir. Gracias, Connie. Gracias, Santiago Jacome. Gracias, Galito. La próxima se pone desde que empecemos, pero le sube un poquito a la cámara porque yo solo veo ahí una cosa blanca, hermano. Bueno, felicidades. Que tengan una feliz Navidad. Gracias. No se olviden de ser felices. Feliz Navidad a todos los que nos escucharon. El camino más corto al corazón es una sonrisa. No dejen de ser felices. Mi querido Byron, sigue adelante. Vamos con todo. Gracias. Quedas comprometido para la próxima. Ok, un abrazo, Galo, Connie, Santiago y Juan Carlos para ustedes. Una feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad. Gracias. Gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias. Saludos, Galito. Gracias, Santiago.